Este lunes es el primer día laboral después de que toda la región metropolitana entrara en cuarentena, una decisión criticada por un sector del oficialismo. De ese y de otros temas vamos a conversar a partir de ahora con el ministro de Economía, Lucas Palacio. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. No lo veo, ahí lo veo, ministro. ¿Ahí apareció? Ahí apareció, sí. Lo primero que quiero preguntarle es sobre la elección de ayer y cómo evalúa el desempeño de la derecha en la elección de gobernadores y qué determina eso en el futuro para el sector. Bueno, es importante escuchar lo que dice la ciudadanía para poder mejorar, ser humilde, ser autocrítico para mejorar nuestra pega. Da cuenta que quizás no estamos llegando de la mejor forma a las personas, que no se están sintiendo identificadas con la forma en que estamos comunicando lo que estamos haciendo, y por lo tanto pienso que hay que tomarlo con mucha humildad y que tiene que modificar la forma en que tenemos que llevar a cabo todas nuestras políticas de apoyo, de ayuda, que han sido muy significativas, pero que no necesariamente le está llegando a las personas la señal, la imagen que quisiéramos nosotros que se quedaran con los aportes que estamos haciendo desde el gobierno. ¿Usted cree que esto determina las futuras elecciones? Pronto hay, lo primero son las elecciones de las primarias, donde hay 4 candidatos de su sector en competencia. Incluso su propio candidato, Joaquín Lavín, ha sido bien crítico de las ayudas del gobierno. ¿Cómo ve el desempeño de los 4 y si finalmente se pudiera repetir lo que vimos ayer, una elección donde Chile Vamos no llega a la segunda vuelta? Es difícil anticipar, Matilde, lo que va a ocurrir porque está todo muy, como se dice, muy líquido. Todo va cambiando día tras día. También hay un cansancio de la ciudadanía, de la población, respecto de las cuarentenas, el confinamiento. Esto no solamente le pasa la cuenta a las autoridades y a nuestro gobierno en Chile, sino que a todos los gobiernos del mundo. Nosotros tenemos contacto permanente con distintos países, distintos gobiernos, y la verdad es que para todos es muy difícil poder administrar una situación tan anómala como es el confinamiento en más de 1 año y medio, ya que llevamos de la pandemia. Entonces, y eso es parte del costo que hay que pagar porque la gente está cansada, angustiada, frustrada, muchos han perdido familiares, amigos, personas cercanas, y eso siempre es muy difícil. Y nosotros, pese a que hemos sacado adelante medidas bien significativas de apoyo, no necesariamente son suficientes para todas las personas, y eso, por supuesto, que genera algún nivel de frustración de la cual tenemos que hacernos cargo. Y tal vez el modo de comunicación no siempre, porque hay medidas que han sido realmente positivas, pero la gente no las recibe de esa manera, más bien porque las comunica. ¿Hay también una autocrítica respecto a eso? Bueno, es difícil comunicar cuando son sobre todo tantas medidas. Por ejemplo, ahora que yo tengo que comunicar todo el plan para las pymes, tenemos 15 medidas, porque no hay una única medida que logre resolver los problemas que tienen las micro y pequeñas empresas para poder ponerse de pie. Necesariamente hay algunas que le están rematando su propiedad, otras que tienen deudas, otras que tienen en la ley de protección al empleo, sus trabajadores no pueden pagar esas deudas, otros que necesitan liquidez, otros que tienen un crédito en el FOGAPE pero que lo quieren renegociar. Entonces, la verdad es que las dificultades que enfrentan las micro y pequeñas empresas, así como las personas, son múltiples, y hemos tenido que ir generando un montón de medidas para poder llegar a cada uno de los rincones de nuestro país en donde se enfrentan situaciones que son muchas veces diferentes, y eso por supuesto que genera una dificultad. Además, recordemos que estando en confinamiento hemos perdido la posibilidad de desplegarnos territorialmente para poder difundir con información, digamos, todas las políticas que estamos llevando a cabo. Basta ver el ingreso familiar de emergencia, que al principio costó que tomara vuelo, que la gente entendiera cómo había que postular, cómo había que obtener esos beneficios. Hoy en día ya está mucho más difundido, y hoy está, además han ido creciendo estos beneficios, y hoy ya están llegando al 100% de las personas que están en el registro social de hogares. Son medidas muy significativas, pero que también, Matilde, hemos ido aprendiendo sobre la marcha a elaborarlas y también a comunicarlas. Bueno, me imagino una tarea difícil, ministro, y este lunes parte otra situación compleja, que es este confinamiento total de la región metropolitana, que si bien, claro, puede afectar y cerrar comercio establecido, pero uno sale a la calle y no pareciera que hay cuarentena ni ningún tipo de restricción. Es lamentable. Sobre todo pensando en que es una situación que no va a durar solamente una semana. ¿Cuál es su posición frente a este decreto de cuarentena? Porque la UDI específicamente ha sido muy crítica con esta decisión del gobierno.
Mira, Matilde, nosotros estamos enfrentando una estrechez en la capacidad que tenemos de atender a las personas que se enferman de forma más crítica, es decir, de camas críticas. Ese es el gran factor restrictivo que tenemos ahora, porque si vemos las cifras, vemos que incluso han ido disminuyendo los contagios, estamos testeando mucho, estamos aislando también a las personas que están contagiadas y estamos con un nivel de positividad que también va disminuyendo. Sin embargo, las personas que se están enfermando más graves tienen muy estresado a lo que son las camas críticas. Y ese es el gran factor restrictivo que tenemos, lo cual se suma también al agotamiento y al agobio de esos profesionales de la salud que han tenido que lidiar con la muerte durante este año y medio, que con distintos enfermos. Entonces eso es muy desgastante para ellos. Entonces estamos en una situación que también es humana muy compleja y que hay que comprender. Ahora, respecto a las pandemias, de las cuarentenas, existe, cada vez es más difícil porque existe cansancio, lo que se llama la fatiga pandémica, existe cansancio, las personas ya llevamos en una situación anómala total de un año y medio confinándonos y entonces existe un nivel de cansancio. Y ahí lo que yo les digo a la gente que estos son esfuerzos, ojalá que sean esfuerzos cortos, pero eficaces, y que nos cuidemos, que nos vacunemos. Es fundamental que la gente se vacune. Si observamos las camas críticas, el 86% de las camas críticas están ocupadas por personas que no completaron o que no se han vacunado. Así es. No completaron su proceso o no se han vacunado. Por eso que hay que avanzar rápido en la vacunación y eso es una tarea de todos. Ministro, y desde el Colegio Médico, argumentando lo mismo que usted está planteando ahora, dicen que para hacer efectiva una cuarentena es más bien lo que hay que hacer es un cortacircuito sanitario, que eso significa durante 3 semanas restringir prácticamente a cero cualquier tipo de actividad, porque si no, si seguimos en este tipo de cuarentenas, que se llaman cuarentenas, pero que son cualquier cosa menos cuarentena, esto no va a terminar. ¿Cómo recibe usted como ministro y cómo ha recibido el sector económico un planteamiento como este? Mire, en primer lugar, Matilde, yo me alegro que el Colmena haga una propuesta, porque esta es la primera vez que lo hace. Ahora hay que mirar con antecedentes. Bueno, el año pasado también hizo una propuesta que terminó con el acuerdo con los economistas. ¿Se recuerda? Estos 2 economistas fue también en justicia convocado por el Colmen. Pero no respecto al paso a paso, hacer una propuesta de ayudas económicas, es muy distinta. Yo me refiero a sanitaria. Entonces, esta hace una propuesta que yo creo que hay que observarla, hay que verla con detalle. Importante que las propuestas no solamente se planteen, sino que sean capaces de llevarse a cabo. Nosotros, las cuarentenas que hacemos son bastante restrictivas dentro de lo que es el concepto internacional. Nosotros no inventamos la forma en que se llevan a cabo las cuarentenas, sino que nosotros vemos la evidencia científica y empírica de otros sectores del planeta, donde se han aplicado medidas de restricción de la movilidad, donde se aplican protocolos también para que algunas actividades puedan funcionar, y eso ha sido lo que hemos ido sacando adelante. Hemos ido modificando también sobre la marcha algunas medidas que lo han exigido, y así vamos a seguir funcionando aquí en adelante. La medida del Colmena a mí me parece bueno estudiarla, pero no es la única que observamos. Nosotros hay muchas propuestas que nos llegan, nosotros todas las ponemos sobre la mesa, se analizan científicamente, se observa la posibilidad que existe de aplicarla, y por supuesto que hay algo que yo sí estoy de acuerdo en que las medidas de restricción de la movilidad tienen que ser cortas, porque cuando son muy largas dejan de ser efectivas, y desde ese punto de vista le encuentro razón. Bueno, y hay otra propuesta del Colegio Médico, luego de esta aplicación de estas 3 semanas, dicen, de cuarentena, es cambiar, reestructurar lo que se llama la gobernanza de la pandemia, y que las distintas fases tengan distintos tipos de permiso, incluso respecto a lo que se puede y no puede hacer ahora. Es mucho más abierta, sobre todo para los espacios como parques, para las familias, para los niños, y va aumentando bastante gradualmente la movilidad respecto a otras actividades. ¿Usted cree que, no sé si esa, pero que es necesario cambiar la gobernanza de la pandemia desde esa perspectiva? Mire, el Colmet se salió solito de la mesa técnica, nadie se lo pidió. Se restaron ellos mismos de una gobernanza en donde se incorporan distintas miradas. Ahora me parece bien que quieran colaborar. Nosotros tenemos una gobernanza en donde nos reunimos varias veces a la semana, varios ministros con el ministro de Salud, el presidente de la República, y se van tomando definiciones en donde se van aplicando y se van dando a conocer públicamente en lo que son los puntos de prensa que hace el ministro de Salud. Después esas decisiones son ratificadas, digamos, por un evento formal, ¿cierto? Que son las resoluciones del Ministerio de Salud, y de esa forma se va comunicando todas las decisiones que se van tomando. Adicionalmente existe la mesa técnica que recomienda
al ministro de Salud y al presidente de la República diferentes medidas, muchas de ellas se toman en consideración, por supuesto, y se aplican, y también está la mesa social. Es decir, esto nosotros lo hemos ido... Ya, pero no está resultando, ministro, entonces hay que cambiar la fórmula, me imagino. Mire, la pandemia ha tenido una evolución muy compleja en general. Mire América Latina cómo está. Y nosotros lo que estamos haciendo es avanzar rápidamente el proceso de vacunación para disminuir el número de contagios. Nada reemplaza, sin embargo, la responsabilidad personal que puede tener cada persona. Nosotros generamos medidas de restricción, generamos fiscalización, pero no podemos tener un fiscalizador cada esquina. No, pero me refiero a las medidas en concreto, porque ¿qué se saca con tener un mall abierto y el parque cerrado? ¿Tiene sentido? Los malls no están abiertos en cuarentena. Perdón, no, en cuarentena no, pero en las primeras fases los parques están cerrados, pero los malls tienen muchísima mayor, digamos, libertad. A ver, vamos por partes. Los centros comerciales no tienen mayor libertad que aquella que definen los protocolos de acuerdo. Por eso, a eso me refiero, de cambiar los protocolos. Sí, pero déjame contestarte. Los malls tienen, los centros comerciales, los distintos comercios, todo está sujeto a un protocolo que tiene que respetarse y se fiscaliza. Y si es que no se cumple, se multa. Y eso tiene que ver con la circulación del virus, con los metros cuadrados y con el nivel de ventilación, entre otras cosas. En cuarentena, los centros comerciales no pueden funcionar. Sí están abiertos para que ingresen las personas a la farmacia, a los bancos y a los supermercados. Por lo demás, son las personas las que también quedan afuera y ahí se observan aglomeraciones, que las hemos visto todos, afuera del centro comercial, justamente porque el centro comercial impide que las personas que entren superen los aforos que están permitidos. Lo mismo ocurre en las tiendas al interior y lo mismo ocurre en cualquier tienda, cualquier comercio que funciona en la vía pública. Y eso tiene que seguir funcionando de esa forma. Nosotros tenemos de las medidas más restrictivas respecto a las situaciones de cuarentena y nos hemos mantenido en esa línea. De hecho, cuando vino la ola, digamos, de contagios de marzo, tuvimos que rigidizar el paso 2 y hacerlo más restrictivo aún para que justamente sea más cauteloso y esto no signifique una mala señal a la ciudadanía, para que la ciudadanía también se vaya acomodando de a poco. Es decir, cada vez que hacemos un paso adelante significa una mayor responsabilidad. Claro, pero en este intertanto recibimos una declaración de Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, precisamente sobre lo que estábamos hablando, los nuevos confinamientos y esta propuesta del Colegio Médico. Lo invito a todos a que lo escuchemos. Nos parece una muy mala noticia la propuesta del Colegio Médico y sus cuarentenas cortocircuito, principalmente para las más de 300.000 micros, pequeñas y medianas empresas que hoy día están luchando para no quebrar. Una pésima noticia para la generación de empleo. Aquí estamos hablando que 1 millón, 1,5 millones de puestos de trabajo se pueden ver arriesgados, lo que significaría 1,5 millones más de familias cesantes en Chile. Y ni hablar de la salud mental de miles de chilenos que hoy día no pueden vivir más cuarentena. Por eso el llamado que hacemos como micros, pequeñas y medianas empresas, como sociedad civil, es a la reapertura con conciencia, a que los niños vuelvan al colegio, a que las pymes puedan volver a trabajar. Eso es lo que necesitamos ahora, aprender a convivir con este virus y entender que la reapertura económica, que la vuelta a los niños a clase es la clave para la salud mental de los chilenos, para que los chilenos tengan trabajo y para que las pymes no terminen quebrando. Bueno, ahí está clarita la opinión de Juan Pablo Suet. ¿Usted la comparte en alguna medida? En alguna medida sí, porque a mí me parece que es importante revisar el tema de los niños. Los niños están, el daño de no tener clases presenciales es un daño que ya es irreparable y eso da cuenta las múltiples pruebas que se están haciendo. Yo creo que hay que buscar una fórmula en poder ir mitigando ese daño que por lo demás es mucho mayor, mientras más vulnerable es la persona. Entonces yo creo que ese es un tema que debiera convocar a toda la sociedad, es algo que ha invitado a la UNICEF, es algo que ha invitado también ¿cómo se llama? La niña, la protectora de la niñez, no me acuerdo cómo se llama. Sí, la protectora. Y yo creo que es. Entonces yo creo que es algo que es muy importante, tenemos que pensar no solamente en la situación actual, sino que también en la situación de las generaciones futuras. Yo creo que ese tema es muy, muy importante y ahí yo quisiera que el presidente del Colegio de Profesores se pusiera a disposición para tratar de que eso ocurra, que los niños puedan volver a clase. Después, presenciales. Después, lo otro que es cierto, que las pymes están muy golpeadas, Matilde, y hay que buscar una forma en que podamos ir compatibilizando las distintas actividades de las personas. Los objetivos son los mismos. Yo quisiera decir lo siguiente, que una economía sana funciona con personas sanas.
Estamos buscando los mismos con el doctor París, estamos buscando los mismos objetivos, superar cuanto antes la pandemia para que podamos volver todos a nuestra vida, recuperar nuestra vida, nuestra libertad, reencontrarnos con la gente que queremos y también poder volver a nuestras actividades. Recordemos que no hay política social más permanente y mejor, más profunda que el empleo formal. Por lo tanto, también tenemos que ir pensando en eso. Yo creo que podemos compatibilizar perfectamente todo eso, cuidarnos más, apretar las clavijas donde sea necesario, pero seguir avanzando hacia una compatibilización de diversas actividades con un cuidado sanitario que sea el que corresponda, de la mano, por supuesto, de un proceso de vacunación, y las personas que están rezagadas vayan a vacunarse, que es muy importante, no solo para ellos, sino que también para los demás. Sin duda fundamental, y fundamental también va a ser la vacunación de los menores desde los 12 años en adelante para el regreso a los colegios. Ministro, durante la semana pasada ya se despachó prácticamente esta ayuda a las pymes, más de 3.000 millones de dólares a las pymes, que sin duda van a ayudar a muchas, pero hay otras que no lo van a lograr pasar esta crisis. ¿En qué medida usted cree que va a beneficiar, a qué porcentaje, y si se puede pensar en, no sé si otras ayudas, pero otros apoyos para que algunas pymes que se quieren levantar puedan acceder a créditos con más facilidad de lo que están accediendo ahora? Mira, Matilde, nosotros hemos construido este plan para las pymes desde los gremios, desde los distintos gremios, porque no existe una única medida que resuelva los problemas de todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Hay algunos que están con problemas que le están rematando sus propiedades, otros que necesitan mejores condiciones crediticias, otros que necesitan una inyección de liquidez directa. Entonces nosotros hemos compatibilizado todo esto y hemos armado un plan que surgió desde la ciudadanía. Lo hicimos con las pymes y la verdad es que se alinearon los incentivos de las pymes justo en conjunto con de todos los sectores políticos, y sacamos un plan que es muy potente y con medidas que son inéditas. Por ejemplo, existe un bono para las micro y pequeñas empresas del país, y vamos a llegar a un universo de más de 820.000 empresas. ¿Y cuáles son estas 820.000 empresas? Son todas aquellas empresas que hayan vendido menos de 25.000 UF en el año 2020, esos son un poquito más de 740 millones de pesos en el año 2020, y que paguen primera categoría, es decir, ya sean exentas o no exentas. Y esos son 820.000 empresas, muchas de las cuales son unipersonales. Esas van a recibir todas $1.000.000 si es que cumplen con alguno de los siguientes requisitos, y aquí si me permiten 30 segundos. O que hayan tenido alguna persona contratada durante el año 2020, o que hayan tenido un par de ventas el año 2020, o que hayan tenido un par de ventas el año 2021. Si no tuvo ninguna de estas tres, pero está dentro de aquellos rubros que fueron más golpeados por la pandemia, que es el turismo, la gastronomía, los jardines infantiles, los gimnasios, las zapaterías. Tenemos un listado de cuáles son los gremios más golpeados. Entonces no es necesario ninguno de estos requisitos para recibir el bono igual. Y lo van a recibir sin postular, sino que a la sola solicitud al Servicio de Impuestos Internos, que del día de hoy, en 15 días más, va a haber un banner. Entonces se ingresa la persona, incluye su RUT, la clave del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos verifica y le transfiere directamente a su cuenta corriente $1.000.000. A ese $1.000.000 se le suma la devolución de 3 IVA, en el caso que pague IVA, que haya pagado IVA en el año 2019, con un máximo de $2 millones. O sea, si una empresa que cumple con esas dos características puede recibir hasta $3 millones. Y si la propietaria de esa empresa, su titular, es una mujer, además se le suma un 20%. Estamos hablando de $3.600.000. Estas son un montón de empresas atomizadas en todo el territorio nacional, en que esto es un elemento muy significativo porque es una inyección directo a la vena. Muchas de estas empresas, cerca del 40%, son unipersonales. Es decir, aquí está realmente la fuerza productiva que tiene el país. Esa pura, digamos, medida es muy relevante, que es lo que estaban pidiendo muchas MIPES en el país. Muy bien, ministro, la última pregunta bien cortito porque usted participa de la mesa. Esta cuarentena total, ¿hay algún parámetro que diga cuando salgamos del 96% de ocupación de las camas críticas se va a ir levantando la medida, para tener algún horizonte de cuánto va a durar? Mira, hay varios elementos que se observan, no hay un único elemento. Actualmente el factor restrictivo, el que más nos preocupa, por supuesto, que es la disponibilidad de camas críticas. Cuando comenzó la pandemia, Matilde, teníamos 1.250 camas críticas, hoy tenemos 4.500 camas críticas.
un cuarto más o menos de las cuales están ocupadas por afecciones que no son coronavirus. De las coronavirus, ahora de las COVID, digamos, ahora tenemos un porcentaje muy alto que son personas más jóvenes que no están vacunadas. Por eso es importante avanzar en la vacunación. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se observan? Disponibilidad de camas críticas, se observa la incidencia que está disminuyendo, está comenzando a disminuir. El nivel de contagios, que es una correlación con la incidencia, se observa el nivel de testeo y capacidad de poder aislar a las personas, se observa el R, que es la capacidad que tiene una persona, es decir, el contagio que tienen las personas que ya están contagiadas, y entonces se observan una serie de medidas por comuna. La verdad es que lo que hemos visto en los últimos días es una disminución en el nivel de contagio, marginal todavía, una disminución en el nivel de incidencia. No en todas las comunas es igual, pero en términos generales está ocurriendo eso. Estamos testeando mucho, estamos testeando más de 70.000 testeos en el país. Recordemos que hace un año testeábamos solamente 20.000. Estamos con una posibilidad que también va disminuyendo y está cerca entre el 8 y el 9% los últimos días. Recordemos que hace un año llegamos al 40%. Entonces no es la misma situación sanitaria que hace un año atrás. Sin embargo, es una situación que también nos preocupa por la incidencia, el impacto que está teniendo en las camas críticas. Y para poder superar eso necesitamos cuidarnos y necesitamos vacunar. Eso es lo fundamental. Ya, vamos a ver entonces cómo vamos avanzando en las semanas, pero mínimo 2, ¿no? Pero, perdón, mínimo 2. Mínimo 2. Mira, lo menos posible, pero lo menos posible porque recordemos que había unas comunas que venían de cuarentena llevan ya mucho tiempo, llevan más de 2 meses, algunas casi 3 meses en cuarentena. Entonces eso también es un elemento que se observa, es el impacto que tiene, la capacidad que tiene la cuarentena de poder contener el virus. Entonces ahí son varios elementos los que vamos observando. Hay veces que hay que mejorar la fiscalización en algunos lugares, otras veces que tenemos que mejorar la capacidad de testeo, de trazabilidad en algunos otros sectores. La verdad es que son múltiples indicadores que nosotros vamos cruzando para poder ir aplicando las medidas más efectivas para todos los sectores de Chile. Bueno, ministro, esperemos que sea lo más breve posible. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Que tenga buena tarde. Gracias, Matilde. Muchas gracias.